Buenos días, profe Viviana. Mi nombre es Keila. El día de hoy voy a hacer la exposición de mi proyecto de física, el cual es la ley de Ohm. Dentro de mi proyecto voy a hablar sobre el origen de la fórmula, que es la ley de Ohm, fórmulas y esquema visual, aplicación de la ley de Ohm en el seguidor de línea y un ejercicio de aplicación. El origen de la fórmula de la ley de Ohm se dio a inicios del año 1827. Esta fue descubierta por el físico alemán Charles Simon Ohm. Él realizó varios experimentos utilizando cables metálicos, baterías y diferentes materiales conductores para estudiar cómo se comportaba la electricidad. Gracias a estos experimentos descubrió que la corriente eléctrica depende del voltaje aplicado y de la resistencia del material. Este descubrimiento permitió crear la ley de Ohm, que hoy se utiliza para analizar y calcular circuitos eléctricos. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es un principio fundamental de la electricidad que explica la relación entre tres elementos principales. El voltaje representado por la letra V mayúscula, la corriente eléctrica representada por la letra I mayúscula y la resistencia representada por la letra R mayúscula. Esta ley establece que la corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esto significa que si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Si aumenta la resistencia, la corriente disminuye. Continuamos con las fórmulas y esquema visual. Aquí podemos observar la fórmula principal de la ley de Ohm, que es V es igual a I por R, donde la letra V representa el voltaje y se mide en voltios, la letra I mayúscula representa la corriente eléctrica y se mide en amperios, y la letra R representa la resistencia y se mide en ohmios. Esta fórmula nos permite calcular de estos tres valores si conocemos los otros dos. De esta fórmula principal se derivan dos más. La fórmula para calcular la intensidad, en donde pasa a ser I es igual a V sobre R para calcular la corriente, y R es igual a V sobre I para calcular la resistencia. Continuamos con la aplicación de la ley de Ohm en mi maqueta. Como podemos observar, mi maqueta es un seguidor de línea. En esta diapositiva se encuentra el circuito del seguidor de línea, el cual tiene varios componentes importantes como una batería que proporciona el voltaje, una resistencia que controla el paso de la corriente, sensores infrarrojos que detectan la línea y cables que conectan todo el circuito. Estos cables se derivan entre cables hembras y machos. La batería envía energía eléctrica al circuito y gracias a la resistencia que se puede controlar la corriente que pasa hacia los sensores, permitiendo que el sistema funcione correctamente. A continuación, seguiremos con el ejercicio de aplicación. El ejercicio de aplicación nos dice que en el circuito del sensor de un seguidor de línea se utiliza una batería de 9 voltios y una resistencia de 300 ohmios. Calcular la corriente eléctrica que circula por el circuito, aplicando la ley de Ohm. Para ello vamos a empezar identificando los datos, que es 9 voltios y 300 ohmios, que es igual a la resistencia, y la intensidad en incógnita. Para el ejercicio y la resolución de su proceso, voy a partir desde la fórmula principal. V es igual a R por I. Después de esta fórmula voy a despejar.
teniendo como resultado I es igual a V entre R. Después de tener la fórmula ya despejada, solo sustituyo los valores. En la V escribo los 9 voltios sobre los 300 ohmios, teniendo una intensidad de 0,03 amperios. Entonces, el circuito tiene una intensidad de 0,3 amperios, el cual esta sería la respuesta al ejercicio de aplicación. Muchas gracias.